A lo largo de toda la Biblia, de toda la palabra de Dios, hay un principio que es muy característico en toda la Biblia. Un principio bíblico que es la siembra y la cosecha. Yo quisiera tocar este tema tan especial de la cosecha, bueno, la siembra y la cosecha podríamos decirle, ya que el día de hoy estemos como estemos, precisamente estamos porque lo que sembramos en el pasado lo estamos cosechando hoy. Y vamos a iniciar en 2 de Timoteo 2:6, así que acompáñenme buscando esta cita, 2 de Timoteo 2:6, y nos lo explica de una manera muy clara, muy simple. Y dice 2 de Timoteo 2:6, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Todo labrador, claro, está para llegar a que haya frutos de su siembra, debe de trabajar fuerte primero. Un joven que estudió durante la mayor parte de su vida y llega a obtener su título profesional, es porque tuvo que haber trabajado duro, fuerte, tuvo que haber sufrido desvelos, preocupaciones. Por ahí muchos jóvenes andan con gastritis, pero todo va a valer la pena cuando se gradúen. Y esto no es de la noche a la mañana. Y este principio bíblico de la siembra y la cosecha es para todos nosotros también. Si nosotros somos gente que oramos, que buscamos a Dios, que tenemos una relación con el Señor, pues lógicamente vamos a cosechar cosas espirituales, frutos espirituales que hacen mucha falta en la iglesia y en cada cristiano. Siempre nos hacen falta los frutos espirituales. A base de obediencia, que Jesús nos enseñó eso. Él nos enseñó una vida de oración, de ayunos, en el que decía, cuando los discípulos le llevaban de comer, Él decía, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre que me envió. Y también Él decía, ¿no? Este es mi trabajo, mi labor es hacer la voluntad del Padre. Y tuvo como fruto en que nosotros pues estemos siguiéndole. Tuvo muchos seguidores. Por lo que padeció, Jesús dice, aprendió la obediencia también, hablando de Jesucristo hombre. Así es también para la obediencia, en la obediencia, que si nosotros somos cristianos obedientes a la palabra de Dios, lógicamente vamos a cosechar una vida de bendiciones en todos los sentidos, económicos, financieros, de paz. La paz también tiene un precio, la paz. No hay cosa más bendecida que una persona, una familia esté en paz con todos a su alrededor, y tuvo que haber amado, tuvo que haber ayudado a muchos, como Jesús nos enseñó a haber orado por los que lo perseguían, por los que los ultrajaban, amado a sus enemigos, y va a haber paz todo a su alrededor. La obediencia, la oración son cosas que se deben de practicar todos los días. Jesús nos enseñó que debemos buscar en nuestra cámara más secreta, es decir, nuestra recámara, o el lugar que nosotros acostumbremos a orar a Dios, en lo íntimo, en lo secreto, y el Señor nos recompensará en público. Y para toda bendición que viene en la Biblia tiene innumerables bendiciones de todo tipo. Eso sí nos lo enseña, pero se necesita haber primero
sembrado para cosechar esas bendiciones. Y esas son una vida de obediencia a la palabra de Dios. No cualquiera puede obedecer la palabra de Dios. Primero es necesario el entendimiento para comprender qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. La palabra de Dios se puede leer a la ligera y aún así nos puede hablar. Pero entre más profundo nos metamos nosotros en la obediencia, en entendimiento a la palabra de Dios, lógicamente sacaremos tesoros de ahí. También dice el versículo 7, donde estamos, 2 Timoteo 2:7, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Así que para sacar buenos frutos, todos anhelamos, de verdad, que ¿a quién no le gustaría tener una cosecha abundante de bendiciones? La buena salud también es una cosecha. Si nosotros nos descuidamos en el pasado, subimos de peso, no me vean así como me están viendo, lógicamente es porque no cuidamos nuestra alimentación, ¿verdad? O puede ser también una enfermedad o algo que esté haciendo que nos esté aumentando el peso y descuidada nuestra salud porque nosotros mismos. Así que ese es ese principio bíblico de la siembra y la cosecha. Ahora, en Gálatas 6:7, quisiera que también viéramos desde este punto de este versículo, este principio bíblico de la siembra y la cosecha. Nos dice ahí: no se engañen a ustedes mismos, Dios no puede ser burlado. No nos engañemos pensando voy a obtener bendiciones así nada más porque sí. Claro, la vida es una bendición de Dios. En sí que estemos bien el día de hoy, que caminemos sobre nuestros pies, respiremos el aire puro que hay en nuestra ciudad. Lógicamente desde ahí ya es una bendición de Dios, y es porque también Él nos ama. Y en base a su amor y misericordia que ha tenido con nosotros, siempre les he tratado de explicar que es muy difícil lo que es esa palabra misericordia, que Dios transforma toda nuestra miseria, porque nosotros estábamos totalmente en miseria, teníamos una vida miserable. Nos dice la palabra de Dios que quebranto y desventura hay en todos sus caminos del hombre que no tiene a Dios. Quebranto y desventura, y no conocieron camino de paz. Entonces es una vida de miseria, de una miserable éramos nosotros. Y la misericordia de Dios es eso, transformar todas nuestras miserias en bendiciones, levantarnos con una nueva vida, con la paz que sobrepasa todo entendimiento, que Jesús pagó por esa paz. Hay un precio que tuvo que ser pagado para que tuviéramos paz nosotros y todas las bendiciones, y Jesús lo pagó por nosotros, Él lo decidió así. Pero aún así nos dicen: ustedes no se engañen, por favor, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Escuchaba yo no sé qué era, un tipo de plática de ateos. Escuchen lo que les estoy diciendo. Y ellos decían que no puede existir Dios porque, según decimos nosotros los cristianos, Dios es bueno. Y hay mucha miseria en el mundo, mucha maldad, ¿verdad? Hay muchos niños sin hogar y pobres y con hambre. Y ese era su razonamiento. Pero yo lo diría que es al revés todo. Por no obedecer la palabra de Dios, es que hay todo eso. Esa es una cosecha. Lo que hay en el mundo actualmente, la maldad que hay en el mundo, es porque nadie
volteó a ver la palabra de Dios, que Jesucristo nos enseñó a amar, a bendecir, a perdonar. Y toda la enseñanza de Jesús fue así siempre, ¿no? Amar por sobre todas las cosas. Y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Imagínense cuánta maldad se evitaría. Ni siquiera divorcios hubiera. Fíjense lo que les digo. Si hubiera amor por el prójimo, si nos amáramos unos a los otros como Cristo nos amó, habría un respeto, un amor verdadero. Entonces, es tan fácil esto, pues. Y por eso aquí nos dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si nosotros hemos vivido y tomado decisiones lejos de los principios bíblicos, lejos de la palabra de Dios, es lógico que la cosecha que ahorita está presente en nuestra vida sea de puras cosas malas, de puro tormento, preocupación para nuestra alma. Jesús vino a eso, a que halláramos descanso para nuestras almas. No puede haber bendición más grande para un ser humano que su alma halle descanso, reposo y paz. Y esto solo se da cuando nosotros venimos al Salvador, a Jesucristo. Él lo dijo: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, todos los que ya estén cosechando tribulaciones, angustias, de todo tipo de males, vengan a mí. Todavía hay tiempo de empezar a sembrar nuevamente. Hoy podemos volver a sembrar. Si nosotros hoy estamos viviendo una vida que es un caos, es por nuestra mala siembra que tuvimos en el pasado, lógico. Y ya no lo podemos quitar, porque todo lo que el hombre sembrar, eso segará. Pero hoy podemos empezar a sembrar obediencia al Señor. Hoy podemos sembrar acercarnos a Dios nuevamente y decirle: Señor, no sé qué está pasando con mi vida, porque hay un caos, porque los principios bíblicos son hasta en lo económico, el dinero, ¿qué nos dice la Biblia? Que Dios bendice al dador alegre, que Dios da pan, que Dios da semilla al que siembra. No le va a dar semilla al que no siembra. Fíjense, escuchen estos principios, Dios da semilla al que siembra. No va a dar semilla. ¿Para qué le va a dar semilla al que no siembra? Y eso es en lo económico, nos los dice la palabra de Dios, Y eso es en nuestra vida también, y en todos los sentidos. Entonces no nos podemos engañar nosotros. No podemos terminar echándole la culpa a Dios por lo que nos haya pasado. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y luego dice el versículo 8: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Cuando dices el que siembra para su carne, ¿qué cosas son los deseos de la carne? Pasiones y deseos de la carne son venganza, odio, que no los voy a perdonar, No voy a perdonar a tal persona ni en esta vida ni en la otra, dicen las personas, porque me hizo mucho daño. ¿Ok? Jesús, cuando lo estaban clavando en la cruz, Él decía: perdónalos, Padre. ¿Quién ha sufrido más que Cristo? Quisiera que alguien respondiera esa pregunta. ¿Quién ha sufrido más que Él, siendo inocente?
siendo santo, justo, merecía esa muerte tan cruel. Dentro de las muertes no había otra. Era el castigo máximo en Roma en aquellos tiempos, en el Imperio Romano, la crucifixión. Y era para aquellos que habían hecho lo peor, los peores, los que ya eran malditos, eran los que, porque así lo dice la palabra, ¿no? Maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Y Cristo tomó, por eso es que siendo justo, siendo el creador de todo, Él tomó toda nuestra maldición, toda nuestra maldad, nuestros pecados, todo lo que nosotros le fallamos siempre, y lo cargó en la cruz para que al morir Él se muriera todo eso en nosotros y nosotros a disfrutar de una vida nueva. Sí, pero sigue habiendo este principio, esto no se va a quitar nunca. La siembra y la cosecha nunca se va a quitar. Como nos decía aquel versículo, el ocuparse de la carne es muerte, el ocuparse del espíritu es vida y paz. Todo lo espiritual lo obtenemos nosotros de la obediencia a la palabra de Dios, lógicamente. Y dice también el versículo 9: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si no nos cansamos de repente, Todo cristiano, déjenme decirles, esto sí es cierto, como humanos, lógicamente llega el momento que nos cansamos, que desmayamos, que tenemos ganas de botar la toalla, como se dice en el box, ¿no? Es decir, que ya nos queremos rendir. ¿Cuántas veces yo le dije a Dios, Señor, si estaba yo tan bien antes que no era yo pastor? Me levantaba bien tarde y llegaba tarde a la iglesia y ahí un ratito cabeceaba y ya me iba a mi casa y bien feliz. Porque eso es en la carne, lógicamente. Pero cuando el Señor me aventó al ruedo, es decir, órale, abre tu iglesia, y empezaron tantas cosas, pero yo me deleité en este versículo. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. ¿Cuántos cristianos han dicho, Señor, yo me la he pasado orando, ya tengo como 2-3 años tempranito orando y todavía no me respondes? Le dicen a Dios. Y Dios nos dice, bueno, es que si te respondo y te doy todo lo que me pides, vas a dejar de orar. Y yo lo que quiero es tener un encuentro contigo ahí en oración. Y así son las cosas, pero aún así Dios, su misericordia y amor nos permite que todo esté hermoso a nuestro alrededor, que podamos disfrutar de este tiempo. Y se necesita sabiduría. Por eso le decía a Pablo a Timoteo, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Aplica siempre este principio. El labrador, para participar de los frutos, para disfrutar de los frutos, tiene que trabajar primero. Pablo también le pone después otro ejemplo del atleta, ¿verdad? Perdón, del atleta. Un atleta, para ser coronado como campeón, ¿cuánto trabajo tuvo que haber tenido antes? Y así es lógicamente para nosotros en la fe, en las bendiciones que podemos sacar de la palabra de Dios. Recuerde, aquí en la palabra de Dios está el más grande tesoro. Más que el oro refinado, más que el oro de Ofir.
más que, y dice también, decía el rey David, los dichos de tu boca, Señor, son más dulces que la miel, que la que destila del panal. Y tu siervo es también amonestado con ellos, ¿verdad? Y hay gran galardón de guardarlos. Bueno, ahorita lo vamos a leer también, ¿eh? Nos dice Santiago 1:22 también algo muy hermoso, muy especial. Aquí nos dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra. Cuando nosotros leamos la Biblia o vengamos a la iglesia y escuchemos la palabra de Dios, recuerden, la fe viene por el oír, por la palabra de Dios también. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Muchas veces por eso no obtenemos frutos, no cosechamos, no segamos ningún fruto, porque fuimos solamente oidores y nos terminamos engañando a nosotros mismos. Muchas personas dicen, nunca he faltado a la iglesia y me he portado más o menos, pero sigo igual. ¿Qué pasa? Tal vez por eso, porque solamente han sido oidores de la palabra. Y la palabra tiende a producir bendiciones cuando se le obedece, porque para eso el Señor nos dejó. Cuando Jesús, antes de irse, les dijo a sus discípulos, una vez resucitado Jesús, dijo estas palabras, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, la autoridad yo la tengo en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Cuando Él dijo esto, comenzó el Espíritu Santo a inspirar a los hombres para que escribieran los 4 evangelios. A Mateo comenzó a escribir todo lo que él vivió con Jesús. Y ahí está el Evangelio de San Mateo. Marcos también. Juan Marcos, este joven que andaba con Pablo y Bernabé, y un día era sobrino de Bernabé, y un día decidió irse al mundo, regresarse, y se fue. Y Pablo se enojó con ese joven Juan Marcos. Pero Bernabé tenía un ministerio muy precioso de ir por las ovejas que se habían perdido. Bernabé así era hijo de consolación. Entonces Bernabé fue por él y lo trajo otra vez, lo mismo que con Pablo, con Saulo de Tarso. Y regresó este joven Juan Marcos y después de algunos años escribió el Evangelio de San Marcos, fíjense. Lucas también, el médico que andaba con Pablo ahí, evangelizando por todos lados. Dicen los teólogos que seguramente él atendió a la anciana María, la madre de Jesús, por eso es el único que conoce cómo nació Jesús, y ahí lo escribió. Entonces, pero porque Jesús dijo, enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y de ahí va a salir tantas bendiciones debido a la obediencia de la palabra de Dios. Entonces, sean hacedores de la palabra, no nada más oidores. ¿Qué produce la palabra de Dios? Lo hemos visto a lo largo de tanta enseñanza y tantas predicaciones. Renovación, regeneración, renacimiento. Somos renacidos pues por la palabra de Dios, ¿verdad?
limpieza. Jesús les dijo: ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Justicia, la palabra de Dios nos instruye en justicia, sabiduría, paz, fe. La fe viene por el oír, por la palabra de Dios. Es decir, tantos frutos que hay por la obediencia a la palabra de Dios. Madurez espiritual, paciencia, bondad, mansedumbre, humildad. Tantos frutos que podemos sacar por ser hacedores de la palabra. Ahí está el secreto. Esa debe de ser nuestra principal siembra. Ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque nos engañaremos a nosotros mismos. Yo les compartí un video de una predicación de crecimiento hace algunos días, y un hombre decía: bueno, es que ¿cuánto se necesita saber? Y hablaba del endemoniado gadareno que Jesús liberó y le dijo: vete a los tuyos. Él quería seguir a Jesús. Señor, yo quiero seguirte, yo quiero irme contigo. Y él le dijo: no se lo permitió Jesús. Tú vete a los tuyos y cuenta nada más la misericordia que el Señor ha tenido contigo. Eso nada más cuenta. Y dice que se fue por todas las ciudades de Decápolis, las 10 ciudades gentiles, ciudades que no conocían, y empezaron a creer en Jesús por lo que él les contaba nada más. Y este hombre dice: un cristiano que está 5 años en la iglesia ha escuchado más de 1000 predicaciones, y bueno, ahí dice tantos datos. Imagínense cómo debería de estar nuestra vida si nosotros fuéramos hacedores de la palabra. Si tenemos 5 años de habernos convertido, 10, un año de habernos convertido, qué transformada debería de estar nuestra vida. Es lógico, si fuéramos hacedores de la palabra. Esto es la obediencia que nosotros debemos de tener a la palabra y aplicarla a nuestra vida, porque es lo que nos va a dar bendición de todo tipo, si nosotros la aplicamos en cada decisión que tomamos. Como dice Proverbios 10:17, me gustó mucho cómo dice este versículo. Proverbios 10:17 dice: camino a la vida es guardar la instrucción. Camino a la vida, esa vida en abundancia que Jesús vino a darnos. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra. Y precisamente por eso mucha gente no viene a la iglesia, porque dice: no, es que ahí me van a decir que soy pecador malo, ¿verdad? Claro, no hay ningún pecador bueno, pero ahí me van a decir, me van a sacar mis trapitos al sol. Mejor no voy, dicen muchos. O muchos pues no. Es precisamente porque no quieren, que se les confronte su vida de pecado. Y tienen razón. Bueno, yo así lo pensé la primera vez. Yo la primera vez dije: híjole, es que si empiezo a ir a la iglesia se me va a acabar mi vida de fiestas. Pero después me di cuenta que la verdadera fiesta y el verdadero gozo es estar en la iglesia y disfrutar de la presencia de Dios. No hay nada mejor que eso. Y que lo que yo antes tenía era solamente una tontería, es decir, algo que dura poco, que se acababa rápido,
Entonces, por eso es esto. La palabra, lo primero que va a hacer en nosotros, ¿qué va a hacer? Corregirnos. Corregir nuestra vida, instruirnos, redarguir, quitar nuestros argumentos de siempre y poner nuevos argumentos. Eso es redarguir. Que nosotros pensábamos es que Dios es bueno y me voy a ir al infierno. Yo soy bueno y me voy a ir al cielo, ¿no? Digo, al cielo. Muy bien. También dice segunda de Juan 1:18. Miren qué bonito nos dice acá. Segunda de Juan 1:8. Segunda de Juan 1:8. Gracias. Mirad por vosotros mismos, o miren ustedes mismos, para que no pierdan el fruto de su trabajo, sino que reciban el galardón completo. Cristo viene. Recuerden que Jesús dijo: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Así dijo Jesús. Eso está en Apocalipsis 22 y al final. Entonces, miren para que no pierdan el fruto de su trabajo. Imagínense estar durante años en la iglesia, luchando, tratando de someter nuestra carne, las pasiones y deseos de la carne, de venganza, de odio, de pasiones malas, y estar en una lucha constante y estar tratando de obedecer, y que al final perdamos nuestro galardón, que es la vida eterna. Lógicamente no hay mayor galardón que llegar ahí con el Señor allá arriba. Entonces miren por ustedes mismos, fíjense bien cómo andan, obsérvense bien en todo, para que no pierdan el fruto de su trabajo, sino que reciban el galardón completo. Y dice el versículo 9: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Escuchen este versículo. Porque la doctrina, es decir, la palabra, la enseñanza de Cristo, se debe de perseverar una y otra vez en obediencia. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo, y claro, también al Espíritu Santo. Pero es esta situación. Precisamente la cosecha buena se va a dar cuando perseveremos en la enseñanza, cuando perseveremos en la palabra. Y recuerden, bueno, nos enseña, por ejemplo, Colosenses y Gálatas. Efesios 4 también nos dice que debemos irnos despojando del viejo hombre, o de nuestra vieja manera de vivir, quitándonoslas, así, sacándola por completo. Quítense de ustedes todo enojo, ira, griterías, dice, maledicencias, toda amargura, quítensela, dice. Es algo que nosotros debemos hacer, y veremos que vamos a cosechar. Entonces, todo esto es perseverar en la doctrina sana de Cristo. Lo que nos enseñaba Jesús es amar verdaderamente, a obedecer, a estar bien con Dios, a buscar al Señor. Jesús dijo una vez esto, que nosotros perdonemos. Y Pedro le decía a Jesús: ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que pecare contra mí? ¿Han tenido alguien que ha pecado contra ustedes? Pues qué pregunta le hizo Pedro, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi enemigo que pecare contra mí? Es decir, que me hiciere
lo peor. Porque hay muchas personas que dicen, es que yo no puedo perdonar porque fui ultrajado desde de niño, ¿no? O de niña. Y eso es muy difícil de hacerlo, lógicamente, en nuestras fuerzas. Eso jamás lo vamos a poder hacer en nuestras fuerzas. Pero cuando decimos, Señor, porque tú dices que debemos perdonar 70 veces 7, y porque el que no perdone no será perdonado en el cielo, pues en tu nombre, Señor, yo perdono. Tú conoces mi corazón, que tengo tanto resentimiento, pero en tu nombre, por ti lo hago. Y ahí empieza todo. Ahí empieza el Señor a obrar. Ahí empieza el Señor a dar sanidad en nuestra alma. Eso es venir al Señor y hallar sanidad para el alma. Pero se necesita esto. Y Jesús, después de que dijo esto, cuando habla del Padre Nuestro y dice, para que ustedes perdonen, si ustedes perdonan serán perdonados, si no perdonan, allá arriba no pueden ser perdonados. Pero Él dijo, para que sean perfectos, hijos de vuestros padres, de vuestro Padre que está en el cielo. Entonces, si Jesús nos dijo que tenemos que ser perfectos, es por esto, porque perseverar en la doctrina de Cristo, si perseveramos en esa doctrina, sí tendremos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo también. También primera de Corintios 15, 58, un versículo más también. Primera de Corintios 15, 58 nos dice de esta manera. Ahí están los versículos también para que los lean, Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. No se puede detener ese crecimiento. Y dice al final, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano nada de lo que hagamos en la obra de Dios, Y tenemos que estar firmes y constantes, porque nos conocemos como humanos, que si no estamos así al ratito resbalamos y caemos en pecado, y ya le fallamos a Dios, y ya vamos a cosechar en el futuro. ¿Qué podremos cosechar? El que siembra para su carne cosechará corrupción y muerte. El que siembra para el espíritu segará vida y paz. Entonces, empezar a sembrar obediencia a la palabra de Dios. Empezar a sembrar esto, estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre. No se puede detener el crecimiento. Un niño, cuando se detiene en su crecimiento, ¿qué va a hacer en el futuro? Enano, ¿verdad? Y va a tener algún problema ahí. Está enfermo, hay algo malo ahí en su glándula hipófisis, en la hormona de crecimiento. Y yo sé todo eso porque por ahí tuve problemas una vez, Me tuvieron que operar y quitar un tumor de la hipófisis. Así que yo sé cómo pasa todo eso. Entonces, creciendo en la obra del Señor siempre. No nada más un poquito y hasta ahí. Bueno, continuamos. Jesús dijo esto, Mateo 21, 43. Mateo 21, 43. Que no nos pase esto. Imagínense que nos pase esto a nosotros. Jesús le dijo esto a los fariseos, al pueblo que le tocaban todas las promesas, pero porque no sembraron debidamente no cosecharon esto. Pero
ahí les dijo estas palabras: por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le entregará a gente que produzca los frutos del reino. Explicando de otra manera es esto, miren. Allí en el cielo solamente hay obediencia a Dios. Solamente se está alabando a Dios, se está adorando, glorificando al Señor. Y una vez que, un día cuando hubo una desobediencia allá en el cielo, Dios arrojó a todos los ángeles. Ahí nos dice los ángeles que no guardaron su integridad, fueron arrojados del cielo, encarcelados en prisiones eternas de oscuridad, ¿no? Reservados para el juicio de Dios. Imagínense. Porque ahí en el cielo no puede haber errores, debe de estar todo perfecto, en santidad, en obediencia a Dios. Los ángeles son ministradores de Dios y están al servicio de los santos también. Nos dice la palabra, no lo estoy inventando. Pero ahí precisamente pues todo es obediencia, todo es integridad, santidad, es perfección. Por lo tanto, aquí en la tierra, si nosotros alguna vez dijimos el Padre Nuestro y hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra, es empezar por mí, por nosotros mismos, ¿no? Hágase tu voluntad, es decir, obediencia perfecta de la palabra de Dios. Los ángeles precisamente ellos están obedeciendo siempre la palabra de Dios. Es lógico. Y nosotros aquí, porque qué chiste que lo digamos así nomás, ¿no? Hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra, ¿verdad? Sino que lo hagamos. ¿Y cuál es nuestra primera tierra? Nuestra casa, nuestra vida, nuestra familia. Esa es nuestra tierra. Hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra. Pero yo voy a ser el primero que voy a estar en obediencia. Y así dijo, él le dijo esto a aquellos fariseos: el reino de Dios se les quitará a ustedes porque ustedes no viven de acuerdo a lo que hay allá arriba. Se le entregará a gente que produzca los frutos del reino. De lo que se hace allá arriba, aquí en la tierra también se debe de hacer. Bueno, la disciplina. También quisiera yo tocar este punto tan importante, la disciplina, una vida de disciplina. Y eso cuesta realmente. Bueno, en Hebreos 12, versículo 11 nos dice de esta manera. Hebreos 12:11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. La disciplina en cualquier persona, pues lógicamente no le va a causar mucho gozo, sino mucho esfuerzo y tristeza y dolor, porque se tiene que doler la carne, ¿no? Ok, la disciplina al presente no parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Después, cuando se coseche una vida de disciplina, dará buenos frutos, frutos de justicia, y solamente es para los que han sido en ella ejercitados. Así es que nosotros queremos cosechar buenas cosas, tenemos que someternos a obediencia a Dios, hacer la voluntad del Padre, conforme a su palabra vivir, y segaremos abundancia de bendiciones, de paz, amor, gozo, todo lo que queremos, lo que quisiéramos tener siempre.
es necesario esfuerzo. Y dice el versículo 12, recuerda, estamos hablando de la disciplina. ¿Cómo siembra? Para que cosechemos buenos frutos. Dice el versículo 12, el siguiente. Por lo cual, levantad las manos caídas. ¿Cuándo es cuando tenemos las manos caídas? Que ya estamos rendidos, ya se nos acabaron las fuerzas. Levanta las manos caídas, las rodillas paralizadas. Las rodillas se paralizan después de que hay mucho esfuerzo entrenando, ¿no?, en un corredor. Y dice el versículo 13: y hagan sendas derechas para vuestros pies. Sendas derechas para nuestros pies. Es decir, enderezar nuestros pasos, a eso se refiere. No a los consejos de las personas, pórtate bien. Es un buen consejo, claro. Pero bien, ¿de qué manera bien? ¿De manera de los que ellos piensan? ¿O de la manera de Dios? Es mejor, ¿verdad?, que la palabra de Dios. Por eso es tan importante la palabra de Dios, porque todos tenemos un concepto distinto de lo que es bueno y es malo. Según lo aprendimos de pequeños, ¿no? Esto es bueno y esto es malo, nos decían. Pero hay muchos caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es camino de muerte, ¿no? Entonces, hagan sendas derechas. Lo único que nos puede guiar en un camino derecho es la palabra, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hagan sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Los cojos son lo malo que todavía tenemos, lo que todavía nos cuesta. Y eso nos puede sacar del camino de Dios, lógicamente. Debe de ser sanado. Para que lo cojo del camino, para que lo cojo no nos saque del camino, sino que sea sanado. Y dice el versículo 14 también: sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. También la santidad es una siembra y tiene su cosecha preciosa también. Bueno, ya estamos terminando. El Salmo 19:9. Salmo 19:9. Vean qué precioso dice: el temor de Jehová es limpio. Ustedes saben que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y yo les decía, tener miedo a Dios, bueno, es como si quisiéramos robar, ¿no? ¿Por qué no robamos? Porque hay un respeto a la autoridad, ¿no? Podemos terminar en la cárcel, lógicamente. Por lo tanto, así de la misma manera es con Dios. ¿Por qué leemos la palabra de Dios? ¿Por qué oramos? Porque hay temor de Dios. Y el temor de Dios es limpio, que permanece para siempre, dice. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y dice el 10: deseables son más que el oro, y más que mucho oro, más que mucho oro afinado, refinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Y dice el 11: tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Hay un gran galardón en guardar la palabra de Dios, en obedecer, lógicamente. Jesús, recuerden, yo ya vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a todos según sus obras. Jesús va a venir aquí a recompensar, a dar recompensas y a llevarnos al reino de Dios.
Bueno, vamos a terminar. Dice Filipenses 2:13. La bendición más grande que podemos escuchar también es esta. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como en el hacer por su buena voluntad. Así que si te pusiste en las manos de Dios, producirá en ti el querer y el hacer las cosas. Porque no venimos aquí por casualidad. Dios produjo en nosotros el querer venir y el hacer su voluntad, porque Él así lo quiere, también produce. Nosotros nada más comenzamos sembrando, como poniéndonos en las manos del Señor, y Él va a producir el querer como el hacer por su buena voluntad. Recuerden, miren, Juan 15:16, para terminar. Esto es lo bueno, lo precioso. Juan 15:16 dice, Jesús dijo: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Y lógicamente la vida del cristiano es vida de mucho fruto, y debemos de estar produciendo los frutos espirituales. Y para andar en el espíritu nada más es, digamos, pues es tener que dar pasos de obediencia, ¿no? Pasos de obediencia, y así andamos en fe y andamos en el espíritu. Obediencia a la palabra de Dios. Bueno, vamos a hacer una oración por esta palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos es clara y nos es más valiosa que todo el oro fino. Y te agradecemos porque sabemos que de alguna manera lo importante es sembrar las buenas cosas. Si sembramos paz, cosecharemos paz en abundancia. En tu palabra tú decías, no se puede cosechar buenos frutos de la zarza. No se recogen aceitunas de la zarza, ni se recogen uvas también de los espinos. El buen árbol va a producir buenos frutos, por tanto, ayúdanos a ser buenos árboles para cosechar buenos frutos. Que tu palabra siga instruyéndonos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y bien preparado para las buenas obras. Ayúdanos a comenzar a sembrar correctamente. Y en tu palabra tú nos dabas la regla de oro: hagan a los hombres todo lo que quieren que ellos nos hagan. Por tanto, Señor, estemos siempre dispuestos a amar, perdonar y bendecir, para producir frutos apacibles. Y gracias, Señor, por todos aquellos que están ahorita cosechando frutos hermosos, porque se esforzaron en el pasado sembrando. Pero ahorita es la buena oportunidad de comenzar a sembrar buenas cosas. Hoy, Señor, tú sabes que sembramos tu palabra en nuestros corazones y tiene que producir justicia y bendición para nosotros. Por eso ese gran esfuerzo de venir a la iglesia, de escuchar tu palabra, es para nosotros una bendición, y debemos continuar así, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. Como nos dice en tu palabra, tú produces tanto el querer como el hacer en nosotros. Por favor, produce, Señor, en nosotros querer hacer bien las cosas
en obediencia a tu palabra, y todos segaremos bendiciones. Te damos gracias por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.